¿Qué tal, estudiantes de medicina? Como les prometí, vamos a ver una visión general de lo que son arritmias cardíacas. Ya tienen en nuestra página lo que es las taquiarritmias. Entonces, simplemente para recordemos el sistema de conducción o sistema cardionector, nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, tres haces internodales, un asa al techo del atrio izquierdo, el nodo atrioventricular a Chop-Tavara, este es de Kay y Flack. Este es el asa atrioventricular, rama derecha, rama izquierda de las de His. Recordando, esto está facilitado la conducción a través de lo que llamamos un potencial de acción del sistema de cardionector, y recordando también que la fibra miocárdica y estas fibras especializadas tienen automaticidad, y la automaticidad, que es una de las propiedades de las células cardíacas, la podemos definir como propiedad del músculo cardíaco de generar impulsos, y esos impulsos son capaces de activar el tejido y producir una contracción. El concepto de automatismo es el mismo de cronotropismo, es decir, un medicamento, por ejemplo, que aumente la cronotropía, o sea, aumenta la frecuencia de contracción, obviamente genera mayor número de descargas, mayor número de contracción cardíaca. Recordando también el concepto de excitabilidad o vasmotropía, que es la capacidad que tiene el músculo de responder ante un estímulo. Recuerde que cuando esta es la fase 0 del potencial de acción, está la fase 1, 2 y la 3. En la fase 1, 2 se considera lo que es el periodo refractario absoluto, y el periodo refractario relativo empieza casi en la fase 3, toda la fase 3, o casi en la fase 4, que es con un buen estímulo, digamos que el músculo es capaz de responder a un nuevo potencial de acción, y aquí es donde se puede generar otro tipo de descarga, y esto explica muchas de las arritmias cardíacas. Los famosos pospotenciales, es decir, que caen sobre la fase 3 del potencial de acción, y entonces existen algunas situaciones patológicas en las que puede generarse pospotenciales, responsable de un potencial de acción prematuro que, al propagarse por todo el corazón, determina la aparición de una extrasístole o una arritmia que se perpetúa. Se origina en la fase 3, llaman pospotenciales precoces, o en la fase 4 pospotenciales tardíos. Esa es otra sobre los canales de calcio, otra causal importante. Este es otro quizás de los mecanismos que más explican electrofisiopatológicamente las arritmias. Aquí tenemos las aurículas, aquí tenemos sistema de conducción. Esto podría ser el nodo atrioventricular. Normalmente el estímulo tiene una vía alfa que puede estar bloqueada y una vía beta. El estímulo transita por la vía alfa y se bloquea en esta parte, y por la vía beta va y despolariza los ventrículos. Cuando se genera una nueva descarga, por ejemplo el caso de una extrasístole supraventricular, el estímulo se bloquea en la vía beta aquí y viaja por la vía alfa, despolariza los ventrículos y se devuelve, y cuando llega a la vía lenta, digámoslo, a la vía bloqueada, encuentra en refractariedad esta vía y logra, si es suficientemente intenso el estímulo, generar una descarga nuevamente, y así es como se produce, por ejemplo, un movimiento circular o una taquicardia supraventricular paroxística. Esto podría estar ocurriendo, por ejemplo, en el nodo atrioventricular. Eso no es anatómico, sino fisiológico. Esto explica lo mismo, yo creo que no vale la pena repetirlo. Entonces, las arritmias cardíacas pueden ser motivos de consulta, de un chequeo ejecutivo, un chequeo general, un chequeo de ingreso, o porque son asintomáticas, o pueden ser motivos de consulta: palpitación, síncope, hipotimia, ansiedad, opresión precordial, disnea, o pueden ser motivo de consulta, como les digo, al servicio de urgencias, las taquiarritmias severas o las bradiarritmias severas, o ocurren en el seno de una complicación de una enfermedad en una unidad de cuidado intensivo, por desequilibrio electrolítico, por deshidratación, por hipoxemia, hipercapnia, o puede ser una muerte súbita el motivo de consulta. Esto lo tenemos que tener, como les dije, muy claramente definido, porque son entidades, noxas, factores que no solo ocasionan arritmia, sino que desencadenan una arritmia en un corazón que puede estar sano o un corazón que está estructuralmente. La enfermedad isquémica miocárdica, la falla cardíaca, la hipoxemia, las miocardiopatías, la miocarditis, la hipercapnia,
la hipotensión arterial, los desequilibrios hidroelectrolíticos del potasio, magnesio, calcio, los efectos tóxicos, la digoxina que puede generar fibrilación atrial, que puede generar extrasistolias, los antiarrítmicos, sobre todo los del grupo 3, lidocaína, procainamida, fenitoína, propafenona, pero también la miodarona lo puede ocasionar porque prolonga el intervalo QT. La cafeína es un estimulante, el maní, el alcohol, la cocaína, el aluminio que viene por ejemplo en los desodorantes, pueden ser factores que desencadenen un fenómeno arrítmico. ¿Cómo consultan o cuáles son las formas de presentación? Puede ser asintomática, hallazgo accidental o incidental, o sintomática. Lo más frecuente son palpitación, que lo siente el paciente como vacíos, aleteos, vuelcos, paradas o una sensación de taco en el cuello. Puede haber visión borrosa por hipoperfusión, mareo, síncope, angina o disnea. Todo explicado por hipoperfusión cerebral, esto es por hipoperfusión coronaria, o porque el paciente tenga una miocardiopatía de base, comprometa su gasto cardíaco y aumente las presiones retrógradas pulmonares. La identificación de arritmias según la frecuencia en bradiarritmias y taquiarritmias, según la morfología, muy importante esta clasificación. Supraventriculares, ventriculares son complejos estrechos, estos son complejos anchos y pueden ser anchos que pueden ser supraventriculares, pero en bloqueos de rama o Lowell-Parkinson-White, o por implicación clínica, benignas, potencialmente peligrosas o malignas. También se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo: trastornos del automatismo en taquio, bradiarritmia sinusal o de la unión, extrasistolias pueden ser auriculares, ventriculares o de la unión, y la taquicardia puede ser auricular o ventricular. Los trastornos de conducción pueden ser rápidos, preexcitación por una fibra aberrante, el haz de Ken, Wall-Parkinson-White, lenta por un bloqueo AB, o pueden combinarse trastornos del automatismo y la conducción, como puede ser por ejemplo una taquicardia auricular con un bloqueo AB. Las arritmias benignas son las arritmias con ritmos de no paro, las malignas son ritmos de paro. ¿Cuáles? La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Y los ritmos de no paro pueden ser la bradicardia sinusal, la taquicardia sinusal, la ectopía auricular, la pausa sinusal, la arritmia sinusal, los escapes auriculoventriculares, la idioventricular, la taquicardia auricular multifocal, la ectopía ventricular de bajo grado y los bloqueos AB grado 1 y máximo 2, 1. O pueden ser potencialmente peligrosas, la fibrilación atrial porque puede generar falla cardíaca, tromboembolismo sistémico, el flúter auricular porque puede desencadenar una falla cardíaca, la taquicardia por entrada AB, sobre todo miocardiopatías, corazones que previamente estén dañados, el Wall-Parkinson-White, sobre todo con fibrilación atrial, la ectopía ventricular de alto grado, o sea, extrasístoles ventriculares frecuentes, dupletas, tripletas, fenómeno RNT, la taquicardia ventricular no sostenida, que es una tripleta, menos de 30 segundos, el ritmo idioventricular acelerado y el bloqueo AB MOVIS 2, porque esta puede terminar en un bloqueo AB avanzado. Las malignas son la taquicardia ventricular sostenida, el flúter ventricular, la taquicardia bidireccional, la ventricular polimórfica, que puede hacer parte del torsades de Points, el bloqueo AB completo y la fibrilación ventricular. Entonces el diagnóstico electrocardiográfico casi siempre nos ayuda. La interpretación completa, uno debe medir la frecuencia cardíaca, si está taquicárdico, si está bradicárdico, si está frecuencia cardíaca normal, las ondas, si hay crecimiento auricular o ventricular, un gran crecimiento auricular en presencia de una fibrilación atrial, un soplo diastólico, sospecha estenosis mitral, el intervalo del PR corto en Wall-Parkinson-White, el QT prolongado en el torsades de Points, la morfología del complejo QRS, si es ancho o angosto, si es estrecho seguramente son supraventriculares, si es ancho más del 60% son ventriculares, pero pueden ser supraventriculares. El segmento ST porque puede ser isquémico, el supradesnivelado de lesión o infradesnivelado, la isquemia o lesión, en esta los artificios y la conducción como está AB. Si responde o no al masaje carotídeo, porque es útil en el diagnóstico de taquicardia supraventricular paroxística, por ejemplo, la reentrada nodal antidrómica, o si responde a maniobras de Valsalva también.
Se pregunta uno siempre, ¿existen ondas P de apariencia normal? O sea, si hay ausencia de ondas P, seguramente puede ser una fibrilación atrial. Si las ondas P se reemplazan por ondas F en diente de cierre, una flúter atrial. Si las ondas P son de diferente morfología, una taquicardia auricular multifocal. Si la onda P digamos que está inscrito en el QRS o aparece como una pseudo P antes del QRS, como una inversión de la onda P, una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Si el complejo QRS es de apariencia normal o está ancho, está estrecho, y la relación que hay entre ondas P y complejo QRS también es importante por los bloqueos de rama, ¿sí?